Que la paz de Dios sea con usted en esta hora. Le bendigo grandemente, mi amado hermano. Le saludo con la bendición de lo alto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero comenzar con esta sexta parte de esta serie que hemos denominado Espíritu Santo. Hoy quiero tocar un tema que lamentablemente en la iglesia pareciera que se desconoce y que ya no se aplica en el grado de poder sostener lo que dicen las Escrituras conforme al tema en cuestión. Así que vamos a tocar este tema en el nombre de Jesucristo. Vamos a hablar acerca de la autoridad. El título de esta fase es el Espíritu Santo y la autoridad espiritual. Vamos a hablar este tema desde la perspectiva de Dios y de la perspectiva nuestra como seres humanos. Así que mi hermano, vamos a tomar lectura de la palabra para comenzar esta serie. Allí en el libro de Mateos, en el capítulo 28, en el verso 18. Libro de Mateos, capítulo 28, verso 18. Allí vamos a tomar lectura de la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, dice la Biblia así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y es palabra de Dios. Dalia Adegulín, te mando un abrazo, que la paz de Dios sea contigo. Bien, el libro de Mateos capítulo 28, verso 18, leíamos recién. El Señor Jesús está dando una comisión a la iglesia, a sus discípulos, por ende a la iglesia. Le está diciendo que vayan y que lleven tal y cual cosa que es el Evangelio del Reino, porque a Él se le entregó toda autoridad. La palabra autoridad, delegada del Creador, del Padre, a Jesús. Porque cuando el Padre envía a su Hijo, a Jesús, Jesucristo, a la obra encomendada, le dio toda autoridad. Porque si hay algo que es tan real como el aire que respiramos, es que cuando tú eres un hombre enviado, esa acción de enviarte conlleva autoridad, y es autoridad espiritual y autoridad natural. ¿Por qué? Porque la espiritual, por cuanto Cristo se manifestó y está a la diestra del Padre, dice: todo lo que ustedes pidan en mi nombre será hecho. Y autoridad natural, por cuanto Jesús era un ser humano y ganó esa autoridad, y por esa autoridad nos delegó a nosotros la autoridad terrenal. Entonces, yo quiero hablarles acerca de la autoridad, tanto sea en el espíritu como en lo natural. Autoridad, que es lo que hoy ha perdido la iglesia. Autoridad. Cuando hablo la palabra autoridad, estoy hablando de poder, de gobierno. Estoy hablando de ser un referente, un líder referente. Pero no desde la imposición natural de decir, no, usted tiene que obedecer. No. Porque el verdadero líder que tiene autoridad del reino no necesita decir a nadie
que Él es el líder. La gente sabe que Él es el líder. Alguien dijo alguna vez, si tú quieres saber si eres líder, lo que tienes que hacer es mirar para atrás y ver si alguien te sigue. Pero no porque tú lo compres, porque hay gente que se ha hecho líder, ha hecho liderazgo, porque ha comprado a la gente, hablándole de cosas que la gente quiere oír. Esto, por lo general, lo hacen los predicadores que traen un mensaje almático, un mensaje emotivo desde lo almático, desde lo humanístico. Cuando ese mensaje que te dice lo que vos querés oír, ese mensaje que habla de cosas que a vos te agradan desde la carne, motivacional, el mensaje motivacional. Hoy tenemos muchísimos predicadores hablando mensajes motivacionales, pero no hay autoridad espiritual en su palabra, no hay autoridad espiritual en su mensaje. ¿Por qué? Porque todo ello lo que hacen es motivar a la gente a través de los sentidos, motivar a la gente a través de los pensamientos, deseos, de los anhelos de las personas. Eso no es autoridad, eso no tiene nada que ver con la autoridad de Dios. Porque Dios en su autoridad te convence sin ejercer sobre ti ninguna presión. Tú te convences de que Dios es Dios y tú amas a Dios y amas a Cristo. Amas, ¿por qué? Porque fuiste direccionado desde tu espíritu. Desde tu espíritu fuiste motivacionado en Cristo Jesús por la palabra de Dios, por la revelación de la palabra de Dios. Alma Delia Cortés, te bendigo, un abrazo, amada. Fuiste convencido porque la palabra se te reveló, porque las escrituras te llevaron a un conocimiento, te llevaron a una revelación diferente. Aleluya. Pastor Andrés, te bendigo en Estados Unidos, abrazo grande allí en Nebraska. Padre, declaramos la palabra en el nombre de Jesús, motivacionados desde el alma hacia el alma, o la motivación de la palabra revelada al corazón de los hombres. Entonces, estamos hablando de que Jesús en el capítulo 28 de Mateo, verso 18, que pertenece a la gran comisión, le dice que toda autoridad le fue entregada. Toda autoridad le fue entregada a Jesús. Y Jesús delega esa autoridad a través de enviar a los discípulos a hacer la obra del reino. Cuando Dios envía, se estimula el primer apóstol único y líder, Jesús, el primer enviado. Él lo envía con autoridad. Jesús nos da un cuadro cuando Él envía por primera vez a su discípulo. Dice que le dio autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Le dio autoridad. Lo primero que Dios hace con un enviado es darle autoridad. Pero estoy hablando, no, vuelvo a reiterar, estoy hablando de una autoridad espiritual y no de una autoridad física, natural. Hoy tenemos muchos pseudos denominados apóstoles que ejercen una autoridad natural. Una autoridad natural, pero no una espiritual, porque a la hora de tener que ejercer esa autoridad espiritual no pueden hacerlo. Yo he visto muchísimos hombres llamados apóstoles que no han podido liberar a una persona. Y cuando tú tienes autoridad, recuerda que la primera autoridad es echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque es la batalla de reino contra reino. Y tú perteneces al reino de Dios, por tanto el reino de las tinieblas no tiene parte contigo, tú tienes que echar fuera el reino de las tinieblas. ¿Por qué la gente no puede liberar a una persona? No la puede liberar porque no tiene autoridad. El Espíritu Santo es autoridad en nosotros. El Espíritu Santo es quien no solamente nos convence a través de su amor, de su presencia gloriosa, nos convence de una autoridad que no podemos ver, pero que sí sabemos que tenemos.
Hay cosas muy profundas en el tema de la liberación, que hoy parece que la iglesia ha olvidado ese tema. Porque hoy, en vez de liberarte, lo que hace la iglesia es llevarte a un nosocomio, a un loquero, a un manicomio, a un psiquiatra, pero no te liberan, porque se olvidaron de la autoridad. No, porque no tienen autoridad. Porque no tienen, y nadie puede dar lo que no tiene. ¿Me está entendiendo? Entonces, el tema de hoy es el Espíritu Santo y la autoridad espiritual. Cuando tú tienes autoridad espiritual, consecuentemente también tienes autoridad natural. Hay cosas que ocurren que uno a veces no puede discernir o le cuesta entenderlo, pero que están ahí por una buena razón. Están ahí por una buena razón. Cuando Dios se manifestó a mi vida y Él me dijo que me daba autoridad, yo le creí. Evelyn, Marlene Chaucapán, te bendigo allí en Chile, un abrazo grande, mi hermana. Entonces, cuando Dios se manifiesta a mi vida, Él me hace conocer autoridad y poder, pero desde el punto de vista de la fe, porque acá está el problema. La autoridad de Dios por el Espíritu Santo está para todos. No es que, disculpe, no es que seleccionó a quién iba a llenar de poder, a quién no. El problema acá es la fe, como siempre digo, porque la fe es la que permite que esa autoridad venga a tu vida. Si tú no lo crees, nadie lo va a creer. Si tú no obras en fe, nadie va a creer que hay autoridad en tu vida. El demonio se ríe. Yo he visto miles de demonios reírse de los pastores, de los líderes. He visto congregaciones, el grupo de liberación, abrazado con el demonio, luchando y agarrándolo de los brazos, de las piernas, de todos lados, porque no lo puede tener. Eso es porque no tienen autoridad. ¡Yujú! ¿Está ahí o no? Cuando tú no tienes autoridad, tú te pones a luchar con el demonio, pero físicamente, naturalmente. Amén, hermano, amén. Entonces, cuando uno en una iglesia se pone a luchar con un demonio, abrazándolo, agarrándolo, haciendo... Mi hermano, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque ahí no se está obrando con autoridad ni con fe, sino carnalmente, humanamente. ¿Me entiendes? Porque cuando tú tienes autoridad, tú le dices al demonio, te ato en el nombre de Jesucristo, y el demonio se ató, quedó atado. María Barroso, te bendigo, hija. Quedó atado, no se mueve más. Ahí quedó, destacado. Pero si tengo que andar abrazado con el espíritu inmundo es porque no hay autoridad. Y la autoridad no se manifiesta porque no hay fe. Y al no haber fe, el Espíritu Santo no se puede manifestar. Hola. ¿Usted me está entendiendo? La autoridad marca un registro delante de Dios. Marca un registro delante de Dios. Pastor Gabriel, te bendigo, amigo. Delante de Dios, que tú eres un hombre que tiene fe para que la autoridad por el Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Me recuerdo una vez, estaba ministrando en una iglesia así en Argentina, en General Pico, La Pampa, y estaba trabajando allí, estaba predicando, en realidad estaba coordinando, recién había comenzado la reunión y yo estaba coordinando. Y estábamos alabando a Dios con una adoración bien profunda. Estábamos en una presencia poderosa de Dios. Y yo iba caminando por el frente, así en el púlpito sería, iba caminando. Y de pronto veo una joven como a unos 15 metros que estaba así, adorando. Vos la veías naturalmente y estaba así.
adorando a Dios. La música estaba bien fuerte, o sea que no se escuchaba a 1 metro, hablando naturalmente. Entonces yo tomé la autoridad que Dios me dio y hablé, pero en el espíritu. Aunque salía con mi voz natural, yo hablé en el espíritu a un ente que estaba a 15 metros de mí con música muy fuerte que naturalmente era imposible que me oyera. Entonces miro a la joven y le hablo al demonio y lo comienzo a reprender. ¿Qué haces acá? ¿Cómo te atreves a estar acá? Vos no tenés arte ni parte en este lugar. Yo lo comencé a reprender al espíritu inmundo. Y mientras le iba reprendiendo, había quitado mi micrófono, iba hablando naturalmente, me fui acercando. Me iba acercando, cuando llegué más o menos a 3 metros a donde estaba esta joven, abre los ojos, me mira con una cara, una expresión de miedo, de temor impresionante, y se va para atrás y cae. Y yo me sigo acercando y le sigo hablando. Atrevido mentiroso, en el nombre de Jesucristo, vos no tenés derecho a estar en este lugar. Mariana Duarte, te bendigo, amada, un abrazo. Vos no tenés derecho a estar en este lugar. Y lo voy reprendiendo y me acerco. Y usted viera la expresión de miedo y temor, que obviamente a través de la joven, pero yo sabía que era el espíritu inmundo. Él no me tenía miedo a mí, pero sí le tenía miedo al que está sobre mí. A ese es el que estaba viendo, a la autoridad espiritual que el Espíritu Santo representa, como está escrito en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Yo en ese momento estaba testificando de la autoridad de Cristo. Estaba siendo testigo de la autoridad de Cristo a través de la unción del Espíritu Santo por la autoridad que me fue entregada y por la fe con que recibí esa autoridad. Obviamente el demonio salió, se fue fuera. La joven quedó libre. Pero esa autoridad no es solamente porque Hugo es especial. Esa autoridad es para la iglesia. Es para usted, es para todo aquel que está conectado y para aquel que va a ver este video. Es para ti la autoridad, pero tú no la puedes recibir porque te falta fe. Diga conmigo, aleluya. Diga, gloria a Dios. Diga, ay, ay, ay. Diga algo. ¿Me está escuchando? Porque la iglesia hoy ha perdido autoridad porque no tiene fe. La iglesia hoy ha perdido autoridad porque no tiene fe. ¿Por qué no tiene fe? Porque no ha podido entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Oración por mi mamá que... Amén, amado, vamos a estar orando. Recordame el nombre de tu mamá para que oremos. Mándame un mensaje con el nombre de tu madre para que oremos. Amén. Bien. Entonces, la iglesia no tiene autoridad porque le falta fe. Si le falta fe, es porque no conoce al Espíritu Santo. Hola. Hola Gisela, ¿cómo va, amiga? Abrazo grande, un abrazo. Escúchame, si le falta fe, Juana Pérez, ahí como está ahora mismo, vamos a orar por Juana Pérez en el nombre de Jesús, ya. Estamos orando por esta mujer. En el nombre, bendigo a Daniel Rodríguez. Estamos orando por esta mujer, Juana Pérez, en el nombre de Jesús, que va a entrar a quirófano, me decías. Entonces, Padre, presentamos ante ti a Juana Pérez, Señor amado, en el nombre de Jesús. Señor, tú eres el médico de los médicos, tú eres el Señor de los señores, tú eres el Rey de los reyes, tú eres el único Dios, no hay otro Dios fuera de ti. Para ti, Señor, no hay distancia ni imposible. Yo como profeta y por la autoridad que usted me dio, en el nombre de Jesús, te suelto una palabra sobre la vida de Juana Pérez ahora,
que tomas dominio tú, Padre, tu mano se extiende sobre esta mujer, Padre, de todo mal, y que tú guardas su vida en el quirófano, Padre, si así fuere tu decisión llevarla al quirófano, y si no, Señor, que la sanes antes de entrar, en el nombre de Jesús, para que sea glorificado tu nombre, Señor, para que sea reconocido que la autoridad del Eterno sigue viva sobre toda la tierra, Padre, en el nombre de Jesús. Así lo declaro, lo profetizo por la palabra de Dios. Amén y amén. Bien, continuamos en lo que estábamos. Entonces, amado, una iglesia sin autoridad no conoce al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hay fe. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, en el libro a los Hebreos, escúcheme, en el libro a los Hebreos, en el capítulo 11, 6, dice, pero sin fe es imposible. Mariana Giorena, te bendigo allí en España, pero sin fe es imposible. ¿Me está escuchando? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay autoridad. Sin fe la iglesia no conoce al Espíritu Santo. Sin fe es nada. Entonces, como leíamos en el libro de Mateos 28, 18, vuelvo a leer. Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. La autoridad de Cristo es para la iglesia, para tener autoridad en los cielos y en la tierra. Oh, yo no sé si usted puede entender esto. No sé si usted está preparado para recibir esto. Bendiciones, José, un abrazo. No sé si está preparado para recibir esto usted. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia tenemos autoridad en la tierra y en el cielo. ¿Cuándo? Cuando tenemos fe. Y por la fe conocemos al Espíritu Santo y la autoridad viene sobre nuestras vidas. Cuando yo tengo autoridad, esa autoridad me hace que yo pueda testificar a los principados y a las potestades de la grandeza, de la misericordia, del amor, de la gracia del único Dios vivo, Jehová, el único eterno Dios, creador de todas las cosas. Yo puedo testificar de Él en el nombre de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, por el Espíritu Santo. ¿Está aquí conmigo? Por el Espíritu Santo. ¿Necesitamos al Espíritu Santo? Claro que sí. Si Él es la comunión. Él es la comunión. Entonces, mi hermano, Él dice que recibe, y en el verso 19 dice: por lo tanto vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen a los discípulos, a los nuevos discípulos, a obedecer todos los mandatos que les he dado. Cada discípulo enseñó a otro discípulo los mandatos que Dios le entregó a los primeros discípulos. Les enseña, les da, les imparte autoridad. Ese legado llegó hasta mí y hoy yo lo imparto sobre ustedes, porque la Biblia nos enseña que esto es una impartición continua, de generación tras generación, llevando el mensaje glorioso de la cruz a través de la manifestación y la autoridad del Espíritu Santo. ¿Me está escuchando? Usted me va entendiendo. Entonces, y tengan por seguro que estoy con ustedes hasta el tiempo, hasta el fin de todos los tiempos. Gloria a Dios. En el libro de Marcos, en los manuscritos más antiguos del libro de Marcos, solamente llegaba hasta el capítulo 16, verso 8. Lo que luego continúa fue agregado con el tiempo por otros manuscritos que aparecieron, que tenían esta parte para completar lo que hoy tenemos
por el libro de Marcos. Vamos a leer en el capítulo 16, en el verso 15, lo que dice Marcos, Juan Marcos, lo que dice Juan Marcos a través de los escritos. Lo que tenemos que saber es que tanto Mateos como Juan, sobre todo Mateos, toma mucho acerca de Marcos. El libro de Mateo es escrito por muchas cosas que en el libro de Marcos aparecen. Yo me quedo muchas veces, dice, pero Mateo, es que acá a donde radica lo glorioso de Dios. Porque Juan Marcos, no es Juan Marcos, es Marcos, vio que la Biblia dice que hubo un joven que huyó desnudo. La historia cree que era este joven que luego escribió Marcos. Otros se lo adjudican al sobrino de Bernabé, porque usted sabe que los libros se le ha adjudicado quiénes son sus escritores, pero no podemos hablar a ciencia cierta. Más allá de que Mateos consideramos que fue uno de los discípulos del Señor y se le adjudica a él el libro. Marcos, vuelvo y reitero, no tenemos una verdad cierta, porque no hay un registro literal. Lucas entendemos que fue un médico que del tiempo de Pablo, y por Pablo oyó y escribió el libro de Lucas. Y así varios textos que tenemos en la Biblia que a veces no podemos, digamos, declarar fehacientemente de dónde procede. ¿Sabemos que es verdad? Sí. ¿De dónde viene? Todavía no sabemos, porque esa es la parte humana que no hemos conocido. Bien, entonces, en el capítulo 16, verso 15 de Marcos, describe lo siguiente. Escuche esto. Habla y describe palabras del Señor Jesucristo. Entonces les dijo, habla Jesucristo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer, escuche esto, el que se niegue a creer será condenado. Hola Carlitos, bendiciones amigo. Será condenado. A mí quiero que usted preste atención a esto, el verso 16. El que crea y sea bautizado. ¿Qué pasa? Durante muchísimos años la iglesia ha enseñado que cuando dice y sea bautizado habla del bautismo en las aguas. Y debo decir que eso es incorrecto. Y voy a explicar por qué digo que es incorrecto. Porque primeramente el bautismo en las aguas no es específico de la iglesia. Antes de que Cristo viniera a la tierra ya se bautizaban. Ese bautismo viene desde Egipto, desde las tierras del altiplano, donde tenían por costumbre bautizarse para confesar una adoración a algún dios, a alguna deidad. Entonces el bautismo no es el que dice aquí, no, porque el bautismo en las aguas es liturgia, es parte del credo, es parte del mover de la iglesia, pero no es el que habla aquí. Usted, si creyó y se bautizó en las aguas, usted no ha cumplido con lo que dice aquí. Ahora, recíbalo. El bautismo que habla aquí es el bautismo del Espíritu Santo. Porque el bautismo en las aguas no te da salvación, pero sí el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, la Biblia dice en el libro de los Efesios que hay un solo Dios, un solo mediador, un solo Espíritu, un solo bautismo. ¿Qué significa bautismo? Literalmente, el bautismo es un paso de fe, donde por inmersión en las aguas se hacía una declaración de una nueva vida, una confesión de una nueva vida. Muero al viejo hombre y puedo nacer al nuevo hombre.
Esa es la confesión literal, natural del bautismo. Pero el bautismo del Espíritu Santo es una inmersión no tuya, escuche esto, no tuya dentro del Espíritu. Porque el Espíritu está dentro tuyo. Cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu está dentro tuyo. Pero cuando la Biblia dice en el libro de los Hechos, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, está hablando del bautismo. Pero el bautismo es el Espíritu Santo saliendo fuera de ti y poniéndose sobre ti en autoridad. ¿Por qué? Porque la unción, amado hermano, la unción, aunque la Biblia en el Antiguo Testamento dice que es como el buen óleo que desciende, la unción es de adentro hacia afuera. ¿Por qué yo hablo de esto? Quiero que usted me entienda muy bien esto, porque si no, no lo va a entender. Profeta Norma, te bendigo, amada. Entiéndame bien esto, porque si no, no lo va a entender. Escúcheme muy bien en esto. El Señor dice, el que habita en la altura y la santidad, y en el corazón del humilde y quebrantado. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En tu corazón. La Biblia dice, yo puse eternidad en tu corazón, el Espíritu Santo. En tu corazón está la eternidad de Dios. Cuando esa eternidad, dinamita, poder dunamis, explota dentro tuyo, comienza a fluir ese aceite santo que está dentro tuyo, sale fuera de tu cuerpo y te comienza a bañar. Entendamos que el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a venir. Sombra, no es algo que, está reflejando lo que iba a ser cuando viniera Cristo a la tierra. Eso es del Antiguo Testamento. Por eso hay gente que no sabe leerlo y lo lee mal y habla cualquier cosa. Esa manifestación que uno agarraba un hisopo, mojaba en aceite de oliva y le pasaba a la oveja para que los insectos no pudieran acercarse y no le infectaran su nariz, su parte, digamos, donde hace los desechos, toda esa parte que es muy... La lana enseguida se apermasa y comienza a dar un olor y los insectos vienen todos ahí y producen infecciones. Entonces, eso es la sombra. Significa que es la exclamación lírica, la exclamación visible de algo espiritual que iba a venir. Porque el Evangelio, amados hermanos, el Evangelio es un mensaje del Espíritu a tu espíritu. Y a menos que tu espíritu florezca por la unción del Espíritu Santo, esa palabra queda solamente acá y nunca llega acá, y nunca llega acá, y nunca llega a ningún lugar. Por eso hay gente que lee la Biblia y dice, yo no entiendo nada de lo que leo, no entiendo nada. Porque entra y está calma, no se mueve. Pero cuando tú has recibido poder, autoridad por el Espíritu Santo, eso florece y la unción llena todo tu ser. Nosotros damos testimonio. Damos testimonio porque cuando Dios se manifestó en nuestras vidas, Dios tuvo encuentros, antes de ser bautizado con nosotros, Dios tuvo muchos encuentros conmigo. Y me enseñó muchas cosas, lo mismo que hizo con los discípulos. A los discípulos les dio autoridad para echar fuera demonios cuando todavía no había venido el bautismo del Espíritu Santo. Por la palabra. Porque esa es otra cosa que vamos a hablar más adelante. Lo que es cuando Dios habla directamente a una persona. Porque Dios no solamente dejó las Escrituras, Dios sigue siendo Dios, está vivo y sigue hablando. Sigue hablando. Sí, Pastor Andrés, el bautismo del Espíritu Santo, el sello, las arras de nuestra redención. La Biblia dice que cuando venga el Señor va a mirar al que está sellado con el Espíritu Santo y a ese va a levantar. Hola.
Si usted no lo tiene, tiene que tener desesperación por buscarlo. Tiene que estar desesperado, porque si usted no se desespera por eso, no lo anhela. Dice que Dios te va a dar el anhelo de tu corazón, pero cuando haya clamor de desesperación desde adentro. Clama a mí y yo te responderé. Pero si usted le pide el Espíritu Santo, si el hombre siendo malo le da pan a su hijo cuando se lo pide, ¿acaso Dios no le dará a usted el Espíritu Santo? Si usted lo pide, Dios se lo da. Si usted lo pide, Dios se lo da. Porque Dios dice que es más bueno que nosotros mismos. Y yo sí que sé que es así. Su misericordia, su gracia es tan grande su amor, que no se puede dimensionar. Entonces, le dice, el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Para que el bautismo venga, tú tienes que creer primero y obrar en fe. Pero si no crees, ni lo nombra bautismo porque ya no viene. Verso 17. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Si usted ha creído en el nombre de Jesús, a usted lo van a acompañar señales milagrosas. Escuche esto. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Ese de hablar en lenguas, que muchos dicen que eso no existe. Dice, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Todo esto es a través de la autoridad. La autoridad que Cristo delega por el Espíritu Santo a los que creen verdaderamente en su nombre. Los que han creído en Jesús tienen autoridad para liberar personas, tienen autoridad para sanar personas, tienen autoridad para obrar milagros en el nombre del Señor. Tienen la autoridad tanto en la tierra como en el cielo, porque está escrito que todo lo que ato en la tierra será atado en los cielos, y lo que desato en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, estamos hablando de la autoridad que Dios delegó a todo aquel que lo comisionó para su obra. Tú eres un hombre, una mujer que Dios lo llamó a servir, que Dios le dijo que fuera su discípulo, su siervo. Pues entonces, ¿por qué no liberas tu hogar? ¿Por qué no liberas a tu familia? Yuhu, ¿por qué no liberas las cosas que te son contrarias? Obviamente que todo lo hacemos bajo la voluntad de Dios, porque hay cosas que Dios no nos permite. El profeta dijo, no sé, pero Dios me ha negado el saber por qué pasa esto con esta persona. Porque la potestad la tiene Dios. No porque seas profeta vas a recibir todo. Pero sí está escrito que Dios le revelará a su profeta su secreto. Bien, entonces estando en esto, quiero que me acompañe al libro de Primera de Corintios. Libro de Primera de Corintios. En el capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Présteme atención a esta palabra. Dice, amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviere con ustedes,
olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes con debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos, persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Usted me ve aquí y yo, al igual que Pablo, vengo a hacerlos vivos confiando solamente en el poder del Espíritu Santo. Yo llego a ser el vivo y yo no sé de qué voy a hablar. Sé que estamos bajo el tema el Espíritu Santo, sé que estamos en el sexto episodio de este capítulo que estamos hablando, pero no sé de qué vamos a hablar hasta que estoy aquí, oro a Dios y el Señor me dice tal cosa y pongo eso, y yo solamente hablo lo que el Espíritu me permite hablar. Llevo más de 20 años predicando de la misma forma. Yo no hago bosquejos, no estudio la Biblia, yo solamente la Biblia la leo para alimentar mi espíritu. Porque yo he confiado en aquel que me dijo, tú abre la boca porque yo la llenaré. Yo he confiado en el verso que dice, cuando estés delante de tal, no tengas temor de lo que vas a decir, porque el Espíritu Santo te dará lo que tú vas a hablar. La fe comienza por entender que no eres tú, es el Espíritu Santo. La fe comienza por entender que todo lo que tú haces, lo haces por el Espíritu Santo, porque Jesucristo te otorgó en su sacrificio ese legado de poder contar con el Señor, el Espíritu Santo, para la obra a la que te llamó. El sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, pagó el precio para que tú puedas tener al Maestro sobre ti, que es el Espíritu Santo. Es el que te guía, es el que te sostiene, es el que te consuela, es el que está contigo, es el que te empodera. El Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Pero si tú no tienes fe en el unigénito Hijo de Dios, que es Jesucristo, el Espíritu Santo no puede obrar en tu vida. Porque el que pagó el precio es el Espíritu Santo de Dios. Como dice Delia, es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, mi hermano, habla Pablo y dice, pero luego dice, verso 5, lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Pero la iglesia confía más en la sabiduría del hombre que en el poder de Dios. Se enojan conmigo porque yo le hablo a la iglesia de esta forma, pero es la verdad. ¿Cómo quieres tú que Dios te oiga en la pandemia si tú no conoces al Dios que le estás orando? Si el Espíritu Santo no está contigo en poder y autoridad. Porque si estuviera el Espíritu Santo contigo, habrías entendido que la pandemia la permitió Dios por la responsabilidad de la iglesia, porque la iglesia no hace lo que Dios quiere. Esa pandemia no vino por el mundo. Si el mundo está bajo la potestad del maligno, vino por aquellos que sí decimos que creemos en Dios y que somos hijos de Dios y no hacemos lo que Dios nos dice. Por nuestra culpa, por nuestra causa, es que la pandemia vino a la tierra, es que las cosas pasan. Porque somos nosotros los que hasta este momento, por la fe y el Espíritu Santo, escuche esto, mantenemos al hombre de pecado, lo mantenemos quieto. Pero llegará el momento en que el Espíritu será retirado junto con los que logremos ser salvos, y espero estar allí. Y entonces, pero hasta ahora hay alguien que lo detiene. La iglesia y el Espíritu Santo. Termina el libro de Apocalipsis, dice, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Son la última frontera para que Satanás no pueda ganar todo el terreno sobre la tierra. La iglesia y el Espíritu Santo. La iglesia y el Espíritu Santo. El problema es que la iglesia no conoce al Espíritu Santo. Y ahí estamos en un problema muy profundo, mi hermano.
Entonces oramos y no hallamos respuesta. Miles de creyentes me mandan mensajes pidiéndome dinero. Y yo le digo, pero ¿por qué me pedís a mí? ¿Por qué no orás? Porque si vos oraras, entendería que yo no tengo dinero. Yo vivo por fe, hijo. Yo no tengo dinero, hermano. Yo si hubiera tenido dinero, hubiera viajado a Argentina hace ya bastante tiempo. No tengo dinero. Ángeles Suaza, te bendigo. Un abrazo. No tengo dinero. Soy una persona que vivo al día por la fe. Porque Dios toca el corazón de una hermana de diferentes partes del mundo o de aquí mismo y me envía una siembra o una ofrenda. Por eso nosotros podemos vivir. Porque Dios tiene cuidado de nosotros a través de sostenernos a través de ese tipo de cosas. Pero yo no tengo dinero, hermano. Entonces la gente viene y como yo salgo en las redes, como hago estas prédicas, como soy obispo, este debe tener plata. No tengo nada. Lo que tengo es fe. Y por eso no me falta nada, porque tengo fe. Pero no tengo plata, no tengo dinero. Entonces la gente viene y me pide, yo digo, pero ¿por qué me pedís a mí? Si vos oraras, te darías cuenta que yo no tengo, primeramente, que yo no tengo dinero. Segundo, que le tenés que pedir a Dios, no a mí. Hablaba con un hermano, que tuvo un problemita el hermano, ¿no? Y eso lo llevó a endeudarse. Él quería, Graciela Martínez, te bendigo, él quería comprar algunas cosas que necesitaba para su negocio. Entonces, ¿qué hizo? Él pidió un préstamo y compró lo que necesitaba. Pero el préstamo lo ató en deuda. Escúcheme, para algunos escuche esto. Pero el préstamo lo ató en deuda. Y entonces él no entendía, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿Qué? Yo oro a Dios. Sí, claro. Pero hiciste mal. Vos no tenías que pedir un préstamo para comprar. Vos tenías que pedirle a Dios que te lo diera. Hola. Pedirle a Dios que te lo dé, porque Dios te lo iba a dar y sin deudas. ¿Sí me entienden? ¿Nosotros qué hacemos? Vamos y pedimos prestado. Vamos y pedimos prestado. Y después, Señor, ayúdame. Pero Dios no te mandó a que pidas prestado. Si el mismo Dios dice que no te ates, que no salgas fiador de nadie porque te vas a atar. Dios te lo dice. ¿Cómo te va a mandar ella que vos saques un crédito, un préstamo? Hola. Entonces después luchás años con un préstamo, con una deuda que no puedes pagar, porque no entendés que no tenés que pedirle a los hombres, pedirle a Dios. Pedirle a Dios. Dios, necesito esto, Padre, dámelo, porque tu palabra dice que tú eres Él es tu prosperidad. Él es tu proveedor. Jehová Nisi, tu proveedor. Él es tu proveedor. No los hombres. Dios utiliza a los hombres, pero vos no. Pedirle a Dios para que Dios utilice a un hombre para bendecirte, pero no vos vayas y le pidas al hombre. ¿Me está escuchando, hermano? Hermana, ¿usted me está escuchando? Recíbalo. Reciba en el nombre de Jesús la palabra. Entienda que Dios es el único que va a proveerte porque tú eres hijo, hija de Dios. Yo le pido a Dios, yo cuando tengo necesidad, y Dios utiliza sus enviados, sus mensajeros, los hombres, las mujeres. Pero yo le pido a Dios. ¿Me entiende? Le pedimos al Señor. Anoche necesitaba un dinero y un hermano me pregunta, ¿usted necesita más? Le digo, sí, porque no voy a mentir. Y él me dio, yo no le pedí, él me preguntó. ¿Sí me entiende? Porque, amados hermanos, vivamos conforme a las Escrituras. Si está la autoridad de Dios en nosotros, tú tienes que saber que si tú haces lo correcto, la autoridad de Dios está contigo. Y esa autoridad es terrenal y es celestial, es espiritual.
Pero para que esa autoridad se manifieste en mí, yo tengo que tener fe. Por eso este espacio, este capítulo del tema el Espíritu Santo, en este capítulo 6, hablamos del Espíritu Santo y la autoridad espiritual. A Dios no le importa que vos digas que sos evangélico. A Dios le importa que vos te muestres como hijo. Hola. A Dios le importa que te muestres como hijo. Y el hijo no puede hacer nada, sino lo que ve hacer a su padre. Hola. Está entendiendo. Esto es a nivel Dios y el hombre. Dios y el hombre. Y también cuando tú tienes un padre espiritual, mira, dice, considera la fe de tu pastor, de tu mentor. Considera la fe. Ve cuál sea su fe. Imita su fe. No lo que hace, sino su fe. Imitala. Vos no veas lo que tu pastor hace, porque seguramente te va a decepcionar. Porque hay cosas que las hará mal, otras las hará bien, pero tú no lo entiendes, por tanto para ti serán mal. Pero imita su fe. Y entonces vas a caminar como Dios quiere, bajo los preceptos, los decretos, los estatutos de Dios. Continuamos leyendo y ya voy terminando. Sin embargo, dice, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría, escuche esto, la sabiduría de lo que hablamos es el misterio de Dios. Yo le estoy hablando a gente que ya conoce el Evangelio. Yo no le estoy hablando a gente nueva en el Evangelio. Cuando usted tiene autoridad, tiene sabiduría. Y cuando tiene sabiduría, usted habla sabiduría con la gente que está preparada para recibir sabiduría. Quiero decirte que tú, el que está conectado, y los que luego van a ver este video, es porque están preparados para recibir una palabra de sabiduría, para recibir una palabra revelada, para comer alimento sólido y no leche. ¿Me está escuchando? Usted está preparado para crecer. Usted debe crecer porque esta palabra a usted lo lleva a crecimiento. Los 6 capítulos que estamos llevando ya de este tema a usted le dan crecimiento. Bájelo los videos, guárdelos y véalos otra vez. Y va a ir sacando riquezas espirituales. Aprenda cómo se mueve el reino. Y no es por mí, no es porque el obispo Hugo o el profeta Hugo, no. Es porque el Espíritu Santo habla por mi boca. Y lo digo sin temor y temor porque sé que es así. Yo estoy totalmente convencido. Mi vida, porque es así, el Espíritu habla por mi boca. Por eso yo no tengo duda de lo que hablo. Por eso cuando me critican a mí no me molesta, porque yo sé quién es mi Padre, yo sé quién me envió, sé quién me dio autoridad, sé quién me dio sabiduría para hablar lo que hablo, yo sé quién es Dios y Dios sabe quién soy yo. Dios me conoce, sabe que soy un hombre faltante, soy un hombre pecador, soy un hombre de que a veces ando bien, a veces no ando bien, soy un hombre común y como cualquiera. Dios lo sabe, nunca le he negado a Dios ni a los hombres quién soy yo. Yo jamás me titulé como santo, jamás me he puesto como el apóstol, no. Soy apóstol porque soy consecuente al llamado de Dios, pero no porque yo ostentando un título. Dios lo sabe. Y como Dios lo sabe, los hombres me conocen. Porque si usted dice Dios lo sabe y los hombres no lo conocen, usted es un hipócrita mentiroso. Ahora, porque el que confiese delante de Dios su pecado, su falta, también debe mostrarse igual para la humanidad. Yo no soy perfecto. Yo cuando me veo al espejo no veo nada. De justo, nada. Y de santo, menos. Pero estoy convencido
de que Dios me vea a través de Cristo. Aleluya. Que Dios me vea a través de Cristo. Alabado sea el Señor. Y como me ve a través de Cristo, me ve santo y justo. Porque me ve a través de Cristo. ¿Está conmigo? Aprendamos a ser quien somos. Ese era el corazón que tenía David. David era así. Y por eso Dios decía, aunque David había matado, había adulterado, había fornicado, había hecho 1000 cosas, mentido, aún así tiene un corazón conforme a Dios. Moni Sosa, quiero que entienda esto. Te bendigo, amada. Quiero que entienda esto. Esto no es apología del pecado. Porque el pecado va a seguir siendo pecado igual. Y el pecado se va a pagar igual. Pero sí es una verdad que tú tienes que conocer y saber. Entonces, Pablo le dice, yo no vengo a hablar, yo vengo con sabiduría de Dios a hablar, secretos de Dios. Escuche. Dice, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan de antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Y a eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes le aman. Milagro Sepúlveda, te bendigo, amada. Para quienes les aman. Escuchen esto, hermanos. Pero fue a nosotros a quienes Dios les reveló esas cosas por medio de su Espíritu. ¿Por medio de qué? De su Espíritu. Escuchen. Santo es el Señor, aleluya. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Cómo te puede mostrar un secreto profundo de Dios si tú no lo conoces? Si no conoces al Espíritu Santo. Y no lo conoces porque no tienes fe. Porque solo por fe podrás conocer al Espíritu Santo. Solo por fe vas a recibir sabiduría. Solo por fe hay seguridad de salvación. Solo por fe Cristo se manifiesta a nosotros. Solo por fe el Dios eterno te conoce. Solo por fe. Que Dios te bendiga. Que la paz de Dios sea contigo y se multiplique en toda sabiduría, poder, gracia, majestad, reino. Todo te sea entregado en el nombre de Jesús. Porque el Padre todo se lo dio al Hijo. Y el Hijo se lo da a quienes Él quiere. Y cuando Dios te habla una palabra es porque Él quiere darte algo. Y lo primero que Él te da es sabiduría, revelación, autoridad, poder. Para caminar en esta tierra que está impregnada de demonios. Pero que son testigos de la grandeza del Dios único sobre su creación. Y nosotros testificamos a esos mismos testigos que nos rodean de que hay un solo Dios, Jehová es su nombre, un solo mediador, Jesús, y un solo Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que está con nosotros y nos permite alcanzar la gloria de la sabiduría eterna. Que la paz de Dios lo abrace cada día más, que lo llene de toda facultad. Lo bendigo desde Cali, Colombia. Soy su servidor, el obispo Hugo Urquiza, profeta y apóstol del Señor Jesucristo. Shalom.